Ahora, la pregunta es, porque eso es lo que comúnmente te va a venir y te van a preguntar cuando te mandan a sacar una placa, o tú pides una placa, porque un perro tiene algún tipo de masa, ¿ok? Algún tipo de masa que esté asociada o cercana a una estructura ósea. La pregunta va a ser siempre, ¿hay o no compromiso óseo? ¿Ok? ¿Ustedes qué opinan de esa placa? ¿Hay o no compromiso óseo? Sí. Sí, ¿cierto? Excelente. Sí hay un compromiso óseo. ¿Qué es lo que le dice que dice compromiso óseo? La deformación. Ya, me dice por ahí una deformación, una falta de definición, ¿me dices? Una erosión, ¿una? Reabsorción ósea. Una erosión ósea. Bordes poco definidos. Excelente, excelente, chicos. Esta gente venía estudiando. Efectivamente, y lo chévere de esta placa es que tú tienes un área de comparación, porque justamente tienes una zona con simetría bilateral, ¿no? Entonces tienes un lado derecho y un lado izquierdo, que te permiten a ti comparar justamente esas dos zonas del cráneo, ¿no? Entonces tú ves esta zona y ves los bordes bastante definidos, continuos, lisos y homogéneos. Pero tú ves acá y ya pues los bordes ya no son uno, ni tan regulares, ¿no? Dos, ni tan definidos. Y tres, tiene unas zonas aquí como de hueso que, digamos, se han levantado, ¿cierto? Como unos fragmentos libres de hueso en esta zona. Entonces, desde allí ya tú observas que esto está teniendo problemas, ¿no? Esto está teniendo cambios y efectivamente hay un compromiso óseo, ¿ok? Ahora, hay que reconocer al momento de que evaluamos neoplasias que también existen, digamos, diferentes razones por las cuales el hueso se va a ver afectado. Porque uno, tenemos neoplasias primarias, es decir, que se originan desde el hueso, ¿no? Como por ejemplo los osteosarcomas, ¿no? Que se originan desde el hueso, entonces, digamos, desde el mismo hueso están naciendo las células alteradas, ¿no? Neoplásicas. Y también tenemos, digamos, neoplasias que no son del hueso, sino son del tejido blando, pero están adyacentes a un hueso y comienzan a invadirlo o afectarlo, ¿no? Como es este caso, ¿no? Que tenemos una masa justo adyacente a la zona del hueso parietal del lado derecho y está comenzando ya a afectar la continuidad de la corteza ósea de esa zona, ¿ok? Además también debemos de considerar que otra forma de presentación puede ser las metástasis, ¿no? A veces desde digamos, un tumor mamario, digamos, que empezó a nivel mamario, una célula metastásica puede llegar, no sé, a una vértebra, por ejemplo, ¿no? Y generarme un foco de metástasis ahí en la vértebra, ¿ok? Entonces, no siempre vamos a reconocer eso específicamente desde la apariencia radiológica. O sea, no es que yo vaya a ver acá y decirte, ya no, esto es metástasis, esto es tumor primario. No mediante los signos radiológicos per se, pero sí mediante un análisis, digamos, de, por ejemplo, la localización, o sea, un análisis más profundo acerca de lo que estamos viendo, ¿no? Y también, obviamente, un conocimiento de las presentaciones digamos, de la casuística de las neoplasias. Por ejemplo, digámosle, normalmente en los tumores primarios, las neoplasias primarias tienden a estar en las zonas metafisiarias, ¿no? De huesos largos. Entonces, eso ya te da una idea de que si tú ves una neoplasia que parece justamente iniciarse en el hueso y que justamente está en la zona de la metáfisis, entonces, ya, eso me podría hacer más sospechar por una neoplasia primaria, ¿no? Primaria del hueso. Entonces, en estos casos, donde vamos a ver caracterización radiológica de lesiones óseas benignas y agresivas, vamos a hacer una asociación de las diferentes presentaciones y de las diferentes características, ¿ok? Y también, nuevamente, como casi todas las clases que hemos visto,
no le tengamos miedo a la incertidumbre. No siempre vamos a saber específicamente qué es. Nuestra labor en diagnóstico por imágenes es al menos reducir nuestras posibilidades, reducir nuestros diagnósticos diferenciales y quizás tener uno que sea el más probable según los signos que estamos viendo. ¿Ok? Puede ser uno, quizás dos a veces, dependiendo de las características de la lesión. Pero, por ejemplo, aquí para ¿no? Viendo esta tumoración enorme, ¿no? Y la zona adyacente de esta manera, entonces mi sospecha obviamente sería en este caso, digamos, le podemos decir una osteomielitis asociada a la presencia de una neoplasia, por ejemplo, ¿no? A ver, primero recordemos la parte del hueso, ya que hoy día tenemos examen, así que esto nos sirve. ¿Cómo se llama toda esta parte central? Diáfisis. La diáfisis, exacto. Las zonas articulares son la epífisis, excelente. ¿Y las zonas intermedias? Metáfisis, ok, lo tenemos clarísimo, perfecto. Entonces, esas son las zonas, digamos, más importantes que tenemos en el hueso y que hemos estudiado hasta ahora, ok. Pero no nos vamos a olvidar que también dentro de la estructura del hueso, digamos dentro de la estructura del tejido, tenemos también una zona medular, ¿no? Que es la zona por donde va a pasar la médula ósea, ¿no? Donde tenemos un hueso más esponjoso, más trabeculado. Y también tenemos la parte de la corteza, ¿ok? La corteza ósea, ¿ok? Y obviamente, esta va a estar irrigados. Normalmente hay unos agujeros acá. Y a veces en la placa se observan pequeños agujeros que les llamamos los agujeros nutricios, que es por la zona donde van a ingresar las arterias y venas óseas, ¿ok? Entonces, a tener en cuenta eso. Y mira, y por acá te ponen un pequeño revestimiento, ¿no? Un pequeño revestimiento que lo han abierto así para mostrarte. ¿Alguna idea cómo se llama esto, él? El periósteo, excelente. Ese es el periósteo, que es uno de nuestros protagonistas del día de hoy. ¿Okay? Entonces vamos a conocer y entender al periósteo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de allí van a nacer muchas de las reacciones periostales, obviamente, que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, para poder hablar de reacciones periostales hay que entender un poquito más acerca del periósteo, al menos de la parte de su estructura. ¿Ok? El periósteo es este tejido conectivo que recubre al tejido óseo, ¿ok? Al endósteo. Entonces, lo recubre y tiene dos capas principalmente, ¿ok? Una capa más externa, que es básicamente tejido fibroso, que su labor va a ser obviamente también como que proteger a la parte del tejido óseo. ¿Ok? Y tenemos una capa aquí más interna, que son de células progenitoras. ¿Ok? Recordamos, hablamos un poquito durante fracturas acerca de osteoclastos, osteoblastos, ¿no? ¿Cuál de ellos tiene una labor anabólica? ¿El osteoblasto o el osteoclasto? ¿Anabólica él? El osteoclasto tendría una reacción anabólica. Entonces, ¿el osteoclasto catabólica? ¿Sí? Ya, ahí está. Mejor nos hablamos. El osteoclasto catabólica y el osteoblasto anabólica. ¿Ok? O sea, el osteoclasto, digamos, reduce el tejido mineral, ¿no? Se va comiendo por allí el hueso. Y el osteoblasto me genera nuevo hueso, ¿ok? Digamos, todos esos gérmenes de estas células están aquí, en esta capa, ¿no? Entonces, digamos, se fractura. Ok, entonces al inicio de la fractura va a haber una reacción principalmente catabólica, donde van a comenzar a reducir el hueso, digamos, por ahí que se ha fracturado, ¿no? Y luego va a venir una reacción anabólica, como el osteoblasto, que va a comenzar a generar lo que nosotros llamamos ya el callo óseo.
¿no? Entonces, de aquí viene, de esta capita, ¿ok? De células progenitoras. Listo. Entonces, ahí tenemos esas dos capas, ¿ok? Pero además, hay unas fibras, que mira, acá te lo ponen así, como esta, parece como pelucita, algo así, que son unas fibras que se van a encargar de mantener, digamos, adheridos este periósteo a la corteza ósea. ¿Ok? Lo van a mantener unidos, ¿no? Que son las fibras de Sharpey. ¿Ok? Entonces, estos son los conocimientos en cuanto a, digamos, histológicos, de cierta manera que más o menos necesitamos básicos para nuestra clase de hoy. ¿Ok? Recordemos esas fibras de Sharpey porque más adelante cobran más sentido. Entonces vamos a reconocer las características de la reacción periostal, ¿no? Clasificar lesiones osteolíticas según su apariencia radiológica y reconocer las características radiológicas de lesiones benignas y agresivas en el tejido óseo. ¿Ok? Es decir, yo poder ver una lesión y poder definir, porque eso es a veces lo que le importa al dueño, ¿no? El dueño quiere saber si es que su perro va a sobrevivir, si es que su perro va a estar bien, si es que su perro va a necesitar una amputación o no. Entonces, si vemos alguna zona extraña en el hueso, debemos tener la capacidad de por lo menos clasificarlo con cierto grado de agresividad, ¿no? Puede ser una apariencia muy agresiva, como puede ser una apariencia medianamente agresiva o como puede parecer una lesión netamente benigna. Entonces, obviamente, cada uno de estos cambia el pronóstico, ¿no? Del proceso clínico del animalito. Entonces, es necesario hacer este reconocimiento como para poder nosotros ser más precisos con nuestros diagnósticos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar desde lo general. ¿Ok? En lo general tenemos cambios a nivel óseo de dos tipos. ¿Ok? Aquellos cambios que ganan, donde se gana hueso, y aquellos cambios donde se pierde hueso. ¿Ok? Los cambios donde se gana hueso, ¿se vería más radiopaco o más radiolúcido? Más radiopaco. Donde se gana hueso, más radiopaco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se gana hueso hay más mineral. Entonces, al haber más mineral es más denso. Al ser más denso se ve más radiopaco en la placa. ¿Ok? Entonces, estos son los cambios osteoproliferativos. ¿Ok? Los cambios osteoproliferativos son los que prolifera el hueso. Y por lo tanto, en la placa se ve más radio-opaco. ¿Ok? Y luego están los cambios osteolíticos. El nombre lo dice todo, ¿no? Lisis es destrucción. Ok, significa que hay una destrucción del hueso, una reducción de la zona mineralizada, ¿no? Entonces, esta osteolisis se va a ver radiolúcida, porque hay... Paso. Ya. Entonces se va a ver radiolúcida porque es una zona donde se ha perdido hueso. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto porque no significa específicamente que, digamos, se ha atrapado aire, sino es más que todo porque hay una diferencia, ¿no? Porque, digamos, la corteza ósea, que es bastante radiopaca, de repente tiene una zona, digamos, carcomida, entonces lo vamos a ver esa zona con menos radiopacidad. ¿Ok? Entonces aquí se trata un poco de comparación, no significa que se le metió aire al hueso, sino que hay una zona donde se ha perdido hueso. ¿Ok? Entonces, ahí les pongo algunas situaciones donde se van a presentar este tipo de cambios, porque estos tipos de cambios no siempre son patológicos, ¿no? Por ejemplo, hace un rato hablaba de la fractura, por ejemplo, que, digamos, en su proceso de sanación es un proceso igual de, digamos, resorción ósea, de reparación ósea, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay momentos osteolíticos donde primero hay una resorción activa de la matriz ósea, ¿no? Y luego recién un evento osteoproliferativo, ¿no? Y esto puede ocurrir incluso en la formación también de los huesos sanos, a la misma parte del recambio, ¿no? De las células que se da como parte del crecimiento del animal, ¿ok? Pero también en un evento patológico, por ejemplo, en presencia de tumores, quistes o inflamación crónica, puede haber cambios osteolíticos, ¿no? Y osteoproliferativos, por ejemplo, osteoesclerosis, por ejemplo, algunos problemas metabólicos pueden generar mayor acumulación de mineral
en los huesos, ¿no? O también incluso mineralización del tejido blando, ¿ok? Por ejemplo, habremos visto alguna vez un tumor mamario mixto que tiene zonas de calcificaciones, por ejemplo, ¿no? Que no es un lugar donde normalmente yo vería hueso, pero puede ocurrir que prolifera hueso a nivel de un tejido blando, ¿ok? O lo que hemos estado viendo ya hasta ahora, que cuando estuvimos viendo enfermedad degenerativa articular, la articulación, ¿se acuerdan? Se comenzaba a engrosar, comenzaba a generarse osteofitos, se comenzaba a generar nuevo hueso, ¿ok? Entonces, esos también son cambios osteoproliferativos, ¿ok? Entonces, estos son términos, por eso, bastante generales, ¿ok? Entonces, a veces es seguro también utilizar esas palabras cuando yo veo zonas que no estoy muy seguro de dónde están haciendo esa proliferación o esa pérdida de hueso. Entonces puedo utilizar estos términos, ¿no? Zonas osteolíticas o zonas osteoproliferativas para poder describir lo que estoy viendo, ¿ok? Tengo dos imágenes allí y bueno, creo que esto no es tan difícil. Me pueden decir cuál de ellas es osteoproliferativa y cuál de ellas es osteolítica. La primera es osteoproliferativa. Ya, la primera es osteoproliferativa y la segunda es osteolítica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, pero no sé qué significa la primera y la segunda. ¿Cómo están numerando? Osteoproliferativa. Tiene que venir. Gracias por usar palabras, gente. Usen palabras. Ya no me señalen, ya estamos a mitad del curso. Entonces, ya no me señalen. Sí, pero no es tibia peroné, eso es radiocúbito. ¿Ok? Entonces, la lesión en radiocúbito, por ejemplo, es una lesión osteoproliferativa. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. No. Radiolúcida. Buena pregunta, aprovechemos, repaso. ¿Esto es una fractura? ¿Una luxación? Fractura. Una fractura. Cabalgante. Oblicuo. Simple con minuta. Sí. Simple. Simple. ¿Qué es esto? Ah. Eso es una conminuta. Me refiero a esto. Entonces es Entonces, simple o con minuta. un minuto. Con minuta. Completa. Claro. Ya, con minuta, cabalgante, Completa. completa, Oblicuo. medio oblicuada, ¿no? Sí. Exacto. Desplazamiento con cabalgamiento. Ya, excelente. Entonces, efectivamente estamos frente a una fractura. ¿Ok? Entonces, aparte, obviamente veo el tejido blando aumentado, ¿no? Pero lo interesante acá es que, mira, por ejemplo, tengo esta parte del radio, ¿no? Y tengo esta proliferación acá, ¿te das cuenta? Y mira, el hueso está normal. Entonces no puedo decir que es la corteza del hueso que está irregular. En realidad, el hueso, mira, fíjate acá, esta línea está normal, sino le ha crecido un sobrehueso. ¿Sí? ¿Se aprecia? ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo esta fractura, acá también, mira, incluso, sigo yo la línea del hueso y llego hasta acá, pero acá se le está creciendo un nuevo hueso, ¿no? Entonces, aquí yo estoy viendo principalmente cambios osteoproliferativos, ¿ok? Pero, a ver, para ser técnicamente preciso, también hay cierto grado de osteólisis, porque como les dije, en toda fractura, cuando empieza, primero hay una osteólisis. Por eso es que los bordes, si se dan cuenta que no es como las fracturas que hemos visto, ¿no? Que es como que se rompe un vidrio y se ve una línea recta, sino está medio como que carcomido, así, ¿no? Cuando ustedes ven eso, es un indicativo de que es una fractura antigua, que ya tiene un tiempo, ¿ok? Y si está con proliferación ósea, con más razón, porque eso dice que la fractura tiene al menos, no sé, esto tendrá más de 3 semanas probablemente, y que está tratando de desarrollar un callo óseo, ¿ok? No creo que desarrolle un buen callo óseo porque la fractura lamentablemente está cabalgándose. Entonces no hay una buena alineación de los bordes fracturarios. Entonces no sé cómo le irá a ir
a esa fractura. A veces suelda muy bien, dependiendo de la edad del perro. A veces solamente esto se pega y luego se remodela, pero el hueso puede quedar medio chueco, ¿ok? ¿Por qué? Porque los ejes están lamentablemente desalineados, ¿no? Ok, ahora veamos esto. ¿Hay fractura aquí? Sí. Sí, ¿no? Hay fractura del fémur, excelente. ¿Esta es una fractura simple o comminuta? Comminuta. Fractura comminuta, excelente. ¿Qué me dirían de los márgenes? O sea, ¿es una fractura transversa? ¿Oblicua? ¿Espiroidea quizás? No, oblicua, ¿vale? Parece transverso, ¿no? No, pero hay un pedazo. Ajá. Por ahí lo escuché. O sea, esto sería como una segmentaria en cuña, ¿cierto? Porque si te das cuenta, tiene un fragmento así como en forma de triángulo. ¿Ok? Entonces sería como una fractura segmentaria en cuña. ¿Ok? Recordemos que estas nomenclaturas de espiroidea, transversa, normalmente se aplican para fracturas simples. ¿Ok? Normalmente. Ahora, por ejemplo, cuando algo es muy obvio, por ejemplo acá, que es una pequeña, que es un fragmento pequeñísimo, ¿no? Entonces, quizás ahí le puedes agregar alguna que otra descripción, no está mal, pero lo normal es utilizarlo para fracturas simples, ¿ok? Y en estos casos de fracturas comminutas, pues relegarnos a eso, ¿no? Hablar, por ejemplo, de segmentarias únicas o segmentarias en cuña, dependiendo de cómo estamos viendo. Ok, bueno, pero regresando a la clase de hoy, esa tibia, ¿no? Sí se puede apreciar, ¿no? Que parece una coladera esta tibia, que se ve un montón de focos radiolúcidos en toda esta zona de la cresta tibial, la metáfisis y la parte proximal de la diáfisis. ¿Ok? Recordemos eso para poder describirlo, ojo, ¿no? Estoy de nuevo como en fracturas describiendo localizaciones, entonces es el tercio proximal de la diáfisis, es la metáfisis, y bueno, y la cresta tibial, ¿no? Que es una referencia anatómica específica de la tibia. ¿Ok? Entonces sí veo bastantes focos osteolíticos. ¿Qué me dicen de ese fémur? ¿Lo ven normal? Aparte de la fractura. ¿Está afectado o no está afectado? También. Ajá. Los cóndilos también se ven raros, ¿no? También se ven como huecos, mira. También se ve esa zona. Los bordes de la cabeza del fémur No. también. Los bordes incluso también están así, medio raros. Acá también como una pérdida, como depresiones, ¿no? Entonces, sí, al parecer, esta lesión está afectándome tanto a la tibia como el fémur. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me está generando esta lesión? Eso pues está más difícil de verlo. En la idea era fácil porque estábamos con una fractura, ¿no? Estábamos con proliferación ósea alrededor de la fractura, tiene toda la apariencia de una formación de callo óseo, ¿no? Pero aquí sí está más difícil porque ¿qué opciones podríamos tener que me esté generando esto? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué opciones, qué enfermedades, qué patologías podría estar generándome un hueso así? Una infección bacteriana. ¿Cómo me dices? Por E. coli. Infección bacteriana por E. coli. Una infección bacteriana por E. coli. Pero para que se meta E. coli a ese hueso ha tenido que pasar una cirugía o algo así, ¿cierto? O septicemia de frente. Fuerte, ya a ver. ¿Para aquí alguna idea? Ya, me lo han dicho infección bacteriana. Ya, genial. ¿Es la única manera? ¿Es la única opción? Deficiencias nutricionales, ajá, que me dan pérdidas de hueso, ¿no? Puede ser una osteólisis entonces como por desgaste, ¿cierto? Ajá. Entonces estamos pensando por ahí una osteólisis por desgaste, infección bacteriana, ¿pensarían neoplasia? ¿Podría ser? Podría ser, ¿no? O sea, las neoplasias pueden generar de focos osteolíticos marcados en los huesos, sí. Ok.
Entonces, vamos a un poco a entonces ir resumiendo estas posibilidades, ¿no? A ver, para infecciones bacterianas sí podría ser. O sea, sí me inclino por infecciones bacterianas, pero ojo, no solamente bacterianas, sino también, por ejemplo, micóticas. ¿Ok? Las infecciones micóticas también pueden llegar al hueso y generarme esta apariencia tan fea. ¿Ok? Neoplasias también podría pensar, a pesar de que no veo una masa, ¿no?, de tejido blando, pero ¿qué me hace que no sea mi principal sospecha el hecho de que no está en un solo hueso? ¿Ok? Si no está en más de uno. Entonces, las posibilidades de que sea una neoplasia no son tan grandes como de que sea una infección. ¿Ok? Sin embargo, no puedo descartar, porque a veces la metástasis, por ejemplo, si esta es una metástasis, no sé, de un tumor primario, de un tumor mamario, la metástasis sí puede llegar a más de uno, más de dos, ¿no? No es lo común, pero sí podría. Entonces, no lo descarto enteramente. ¿Ok? Pero una neoplasia, por ejemplo, primaria, como un osteosarcoma, no lo pensarías porque las neoplasias primarias normalmente son monostóticas. ¿Qué significa eso? Están en un solo hueso. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, por acá quizás yo podría considerar en mis diferenciales, por ejemplo, ¿no?, una infección bacteriana como primera opción, una infección micótica. Incluso yo la micótica la podría primero. Infección bacteriana, neoplasia metastásica, por ejemplo, ¿no? Pero no podría poner, por ejemplo, tumor primario. Ahora veamos esto. Ahí es. Ya, una placa muy común, la verdad, ¿no? ¿Qué hueso es? Fémur. Fémur, exacto. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Esto es una lesión osteoproliferativa, osteolítica? ¿Los dos? Los dos. ¿Sí? ¿Por acá me dicen los dos? ¿Sí? Los Sí, dos. los dos. ¿Por acá qué me dicen? ¿Los dos? ¿Osteoproliferativa? ¿Osteolítica? Más osteolítica. Pero entonces sí hay osteoproliferación. Sí hay osteoproliferación. Ok. ¿Ustedes qué me dicen, chicos? Ambos. Ok, vale. Y por aquí también, ¿qué me dicen? ¿Ambos? ¿Osteoproliferativo? ¿Osteolítico? Ambos. Ok, genial. Efectivamente, gente, si no vemos los bordes, por ejemplo, mira, sigue este borde de acá desde arriba, ¿no? Viene así. Y el borde, digamos, está acá, se vuelve delgado, pero está aquí, ¿no? Acá ya desapareció, básicamente, se volvió una línea. Pero lo interesante es que aquí estoy viendo un sobrehueso que luego se volvió más difuso, ¿no? ¿Se dan cuenta un poco esta secuencia, este sobrehueso, digamos, que nació y que se ve acá pareciera hueso normal, ¿no? Que se ve así como que bien definido, pero poquito a poco se fue haciendo más y más irregular y acá ya parece, no tiene ni forma, ¿no? Y lo mismo por acá, mira. Por acá atrás también se está generando un hueso que incluso acá ya se quedó ahí, ¿no? Y por acá tiene otras formas. O sea, sí hay una osteoproliferación, ¿ok? Hay una osteoproliferación, eso es reacción periostal, ¿ok? Y aparte, cuando yo veo esta zona, así como hace un rato veía como pequeños huesos, ¿no? Como pequeños huesos, como pequeños huecos, ¿no? Como si fuera poroso, además, todo este hueso, ¿no? Parece un rallador de queso, definitivamente. Y no solamente eso, gente, porque como les decía hace un rato, si ustedes, como les decía acá, ¿no? Si ustedes siguen la corteza normal, y acá mira lo delgadita que se vuelve. La corteza debería mantener su ancho. Y acá mira lo delgadito, y acá incluso está interrumpida, ¿cierto? Acá también mira, ¿no? Acá está una corteza gruesa, se va adelgazando, y luego se vuelve una línea pequeñita. Entonces, eso ya es un indicativo de que hay pérdida de la corteza ósea, ¿ok? Entonces, no solamente te guíes por esto, sino también guíate porque las cortezas óseas, cuando hay osteólisis, se reducen dramáticamente.
¿ok? E incluso a veces pueden tener pérdida de la continuidad, ¿ok? Entonces, definitivamente aquí estoy frente a una lesión que tiene ambos, osteólisis y osteoproliferación, ¿ok? Ambos. Ok, vale, y ahora vamos con nuestra sospecha. ¿Qué podría ser? Una opción, neoplasia osteosarcoma, ¿cierto? ¿Por qué estamos diciendo neoplasia osteosarcoma? Un solo hueso. Un Sí, solo es hueso. que por el hueso, ¿cierto? O sea, pero ¿qué parte del hueso? Aparte, La metáfisis, ¿cierto? Es porque está afectando en este caso la metáfisis. Eso no lo hace de frente osteosarcoma, pero sí ya te da una pista de sospechar de osteosarcoma. ¿Ok? Aparte de eso, hay más características que me están diciendo que esto tiende a ser neoplasia, ¿no? La presencia del triángulo de Codman, la presencia de lesiones osteolíticas agresivas, la irregularidad de las reacciones periostales, todo eso lo vamos a ver ahorita un poco más en orden, pero, o sea, hay varias cositas que me están diciendo esto tira para neoplasia. Pero ustedes qué dirían a simple ojo, su ojo que le dice, ¿esto es benigno o agresivo? Agresivo, ¿cierto? Definitivamente. Entonces, hay algo allí que a nosotros nos dice cuando algo es agresivo, ¿no? Cuando hay un mayor compromiso y destrucción ósea. ¿Ok? Vale. Ya, tenemos claro entonces eso, ¿ok? Tenemos claro lo que es osteólisis, osteoproliferación. Ahora, vamos a, a ver, un ratito. Creo que esto lo tengo más bonito en una página. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Puedes poner en seco? En el carro le llamé a Brenda. Sí, me asusté y dije, ¿qué pasó? Eso no puede sacar solo porque están al paradero encima. Yo sentía nomás que lloraba. Y lo vi y yo le decía, ¿qué? Ya. Ya, esto... Sí, pero vas en la práctica. Así que sí, tienes el receso para buscar. Sí, es así. Ojo, si también saben que va a haber alguno de sus compañeros que está recién viniendo, estamos casi completos, la verdad. Pero igual pasen la voz que van a necesitar sus dispositivos para su examen práctico. ¿Ok? Ok, esta es una página que se las di en la clase, en la clase virtual, pero igual acá se las vuelvo a presentar. Se llama Beterian Key y es un buen compañero de estudio. Ahí está, mira arriba, beteriankey.com. Este es el apartado del musculoesquelético, pero aparte hay más, ¿ok? Esto a mí me parece una muy buena ayuda, ayuda para estudiar porque te muestran muchas placas interesantes así señaladitas, ¿no? Por ejemplo, ahí te están señalando diferentes partes corticales, te enseñan partes anatómicas como partes, como placas claramente alteradas, qué feo. ¿Ok? Entonces, es una buena guía de estudio por allí para quienes quieran utilizar. ¿Ok? Entonces, lo que yo les quiero presentar es esta ilustración que tienen acá acerca de la reacción periostal. ¿Ok? Entonces,
Para esta de acá, estoy utilizando una reacción periostal que se está dando, digámosle, en un hueso que, digámosle que sufrió un impacto, ¿ya? Que agarraron y ping, le dieron un golpe a ese hueso, ¿ok? Entonces, como cuando a ti te, no sé, como a ti te golpean y te sale un moretón, te sale un chichón, lo mismo le va a pasar al hueso, lo mismo va a reaccionar. Entonces, tenemos un estadio 1 donde este hueso recibe una injuria, ¿no? Recibe una lesión, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar luego? ¿Ven este montículo que se queda acá? Se crea, por ejemplo, en la injuria que nosotros estamos suponiendo, por ejemplo, puede ser que se acumula sangre, ¿no? Porque hay sangrado, justamente por esa zona del periósteo también pasan bastantes vasos sanguíneos, entonces puede generar un acúmulo de sangre por esa zona, ¿ok? Entonces, digámosle, ahí tengo un hematoma. Ahora, no siempre va a ser sangre. Si es una infección, por ejemplo, puede ser pus, ¿no? Si es una neoplasia, puede ser células neoplásicas. Entonces, puede tener diferente naturaleza. Para nuestro ejemplo de ahorita estamos hablando de un hematoma, digámosle, ¿no? Ok. Lo que pasa con una injuria, con un golpe, es el daño que le hicieron al hueso, digamos, fue puntual, ¿no? Como que plin y ya está. No le estoy siguiendo dañando más allá de ese evento muy específico. Por eso que después de que se creó esta pequeña, digamos, reacción periostal, esta pequeña elevación del periósteo, entonces ya comienza a haber un proceso de reparación, ¿no? Entonces, ese proceso de reparación, ¿en qué consta? Primero, ¿se acuerdan de las fibras de Sharpey que habíamos hablado? Que tratan de sostener, de mantener al periósteo. Entonces, comienza a desarrollar esta pequeña fibra de Sharpey, ¿no? Como diciéndole a ese periósteo, ven para acá, quédate ahí, no te vayas más allá, ¿ok? Entonces, comienza a tratar de fijar a ese periósteo, ¿ok? Una vez que lo fijaron, una vez que se creó esta fibra de Sharpey, luego va a comenzar a mineralizarse esa zona, ¿ok? Se comienza a mineralizar, ¿no? Mira, la capa de cambio produce minerales para rellenar el espacio subperióstico. Estos minerales se depositan a lo largo de las fibras de Sharpey y los vasos perpendiculares desde el periósteo hasta la corteza. Y me interesa mucho la apariencia de esto, ¿ok? Porque fíjate, como las fibras de Sharpey se crearon así, paralelas, y luego comienzan a mineralizarse, entonces comenzamos a ver así como un cepillito, ¿no? ¿Ok? Luego de esto terminó de mineralizarse completamente, mira. Y luego de que se termina de mineralizar totalmente, comienza un proceso de remodelación. ¿Ok? El proceso de remodelación es básicamente, se da por el estrés mecánico, ¿no? El uso del hueso por el perro que camina, que esto y lo otro, entonces el hueso se comienza a remodelar hasta que termine como un hueso normal nuevamente. ¿Ok? Más o menos entonces, esos son los estadios. ¿Y eso se le considera como callo óseo? En este caso, por ejemplo, sí, pero callo óseo más hablamos cuando es una fractura, ¿no? Pero, o sea, acá lo que se ha generado, claro, es digamos, un callo óseo, sí, porque el callo óseo también es una reacción periostal, a eso es lo que voy, ¿no? En este caso, por ejemplo, si esta injuria causó una fisura, entonces efectivamente eso es un callo óseo. ¿Te das cuenta? Porque estamos hablando de un evento traumático. ¿Por qué hablo de un evento traumático? Porque no significa que esto no se dé en otras cosas, digamos. Esto también se puede dar una infección, eso también se puede dar una neoplasia. Hablo de un evento traumático porque les quiero mostrar el proceso de inicio a fin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el evento traumático, como les digo, en este caso fue puntual, digamos, fue el golpe, y después del golpe no hubo más noxa y solamente el hueso pudo repararse, tranquilo, nadie lo molestó. Pero ¿qué pasa si esto es una colonización de bacterias, por ejemplo? ¿No? La colonización de bacterias puede, digamos, tener momentos en el que proliferan bastante las bacterias. Digamos, le metes antibióticos,
se reduce la colonia y luego la colonia se vuelve resistente y vuelve a proliferar. ¿Te das cuenta? Entonces imagínate, ¿no? Que ya proliferan las bacterias aquí, todo esto es pus, ¿no? Ya el hueso comienza a tratar de repararlo, pero no lo deja porque hay una colonización de bacterias. Pero ya, digámosle que le metiste antibiótico, ya, se comenzó a reparar. Pero ¿qué pasa si recrudece esta infección? Esto se va a interrumpir, no va a llegar acá, sino probablemente vuelva a generarse una nueva pus y incluso puede generarse una nueva reacción periostal. ¿Ok? Eso es lo que voy. Este proceso no es lineal porque va a haber veces en que pueda regresar. Imagínate ahora que es una neoplasia lenta, imagínate. Ya, entonces se crea acá células neoplásicas y comienza a repararlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en algún punto la neoplasia comienza a crecer? Esto me lo va a romper. Me va a romper esta reacción periostal, va a crecer y se va a tener que crear una nueva reacción periostal. ¿Ok? Entonces puede haber reacción periostal sobre reacción periostal o incluso estar todo desorganizado porque hay una afección que está constantemente creciendo, que está activa, que está generando cambios constantemente. Entonces eso va a generar diferentes tipos de reacciones periostales. ¿Ok? Pero tengamos en cuenta algunas cositas. Por ejemplo, esto es lo más agudo que aparece, ¿no? Cuando hay una reacción periostal así. O sea, digamos, este es el comienzo. Y cuando vemos reacciones periostales así, esto es algo más crónico, ¿no? Porque esto ha tenido ya un tiempo del proceso de reparación, ¿no? Cuando vemos así. ¿Ok? Entonces, esto es para que más o menos lo tengan mapeado y lo recuerden ahora que vamos a ver las morfologías de las reacciones periostales, porque todo eso tiene que ver con esto. ¿Ok? Vale. Ya saben, cualquier cosa, este es Bacterian Key. ¿Qué hice? Ya, listo. Entonces, por ejemplo, vemos acá la lesión ósea. ¿Se observa? Sí, ¿no? ¿Está en la parte lateral o medial de esta tibia? ¿Qué dicen? ¿Lateral o medial de la tibia? Medial, ¿cierto? Medial, gente, porque el peroné es lateral. ¿Ok? Entonces, medial. Vemos esto, ¿no? Ok, genial. Cuando yo veo eso, ¿a cuál de estas fases me recuerda? ¿Las primeras o las últimas? Las primeras. ¿Ah? ¿A cuál me recuerda esto de acá? ¿A las primeras o a las últimas? A las últimas, ¿no? Porque mira, tienes un borde. Tienes un borde bastante liso y homogéneo. Un borde bastante liso y homogéneo, ¿no? Y una apariencia también homogénea, ¿no? Que se parece probablemente a este momento, digamos, ¿no? Por acá. O sea que probablemente ya haya pasado todo esto y esté llegando acá. Eso quiere decir que probablemente la noxa, o lo que ha creado esa reacción periostal, haya sido algo que haya sido controlado o que quizás es muy lento, entonces no me ha desorganizado tanto la reacción periostal. ¿Ok? Entonces una reacción periostal con estas características lisas, homogéneas, ¿no? Definidas, tiende a ser algo de características más benignas. ¿Ok? Cuando yo veo algo así de definido, de homogéneo, entonces pienso en algo más benigno. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a apuntar por acá para que lo tengamos claro para cada una de estas.
¿Ok? En cuanto a reacción periostal, ¿ok? Tengo estos tres características principales que vamos a recordar. ¿Ok? Entonces, voy a recordar la definición. ¿Ok? Voy a recordar el patrón. Y voy a recordar los márgenes. ¿Ok? Estas son las características que yo voy a analizar de cada una de las reacciones periostales que tenga al frente para poder describirlas. ¿Ok? Entonces, al menos trato de utilizar cualquiera de esas definiciones para describir lo que veo. Entonces, por ejemplo, en la placa anterior que vimos, podríamos decir que la definición que se veía era una definición, era una buena definición, digamos, ¿no? Se veía todo liso, no se veía difuso. Entonces podría decir que era un margen definido, ¿no? O sea, definición, definido. En cuanto al patrón, en ese caso, su borde era liso, ¿no? Si trato de recordarlo, su borde era liso, entonces podría decir que tenía un patrón, en este caso lo llamamos sólido, ¿ok? Tiene sentido, ¿no? Porque era liso, homogéneo, parecía un hueso completo. Ok, patrón sólido. Y los márgenes también efectivamente eran lisos y homogéneos. Entonces vamos a aprender a utilizar estas palabras como para definir lo que estamos viendo. Entonces, como te decía, ¿no? En cuanto a definición, tenemos definidos y poco definidos. Este es definido. Patrón sólido, capas y espiculados. Esto es sólido, definitivamente. ¿No? Si tenemos dudas por acá, vamos aquí. Mira. Primero veamos solamente este, ¿ok? El continuo. Tenemos un patrón sólido. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el patrón está bien definidito y todo radiopaco, ¿no? Todo bien radiopaco y homogéneo. Nunca lo voy a lograr con este plumón. ¿Ok? Sólido. Luego tengo solamente cuando tiene una zona laminada, como una pequeña capa, ¿no? Entonces, ahí le puedo llamar un patrón en capa, ¿no? O laminado. ¿Ok? Patrón en capa o laminado. Mira, dentro de esa capa tenemos diferentes, ¿ok? Tenemos laminados e incluso multilaminados. ¿Ok? ¿Te das cuenta? A este le llaman, por ejemplo, en capas de cebolla o algo así, ¿no? Porque la cebolla es así, no tiene capa sobre capa sobre capa. Esto no solamente es así porque se le dio la gana de ser así, no, todo tiene su explicación, ¿no? Porque, a ver, ese laminar, ¿a qué parte de esto me recuerda? ¿A qué parte del proceso me recuerda? ¿A los iniciales o a los últimos? A los iniciales. A este, ¿no? A este cuando recién se levanta el periósteo. Ok. Entonces, ahora, imagínate que se levantó un periósteo, pero la infección continúa y crece. O sea, la colonia se hace más grande. Entonces, se genera otro periósteo. Y luego crece más y se genera otro periósteo. Se va a crear esto. ¿Ok? Entonces, normalmente, esta de acá está asociado a afecciones intermitentes. O sea que paran, se reactivan, paran, se reactivan. ¿Ok? Entonces, todo tiene un sentido. No solamente digamos, son así porque son así. ¿Ok? Entonces, sólidos, laminar. Esto lo puedes llamar multilaminar o en piel de cebolla. Y este que es el espiculado. ¿Ok? Fíjate el espiculado, que son como así, como líneas paralelas, ¿no?
¿A qué me recuerda esto? Esto me recuerda más o menos a esto, ¿no? A estas zonas de acá. A este momento de acá. Por eso te decía, todo tiene su correlación. Todo tiene su relación. ¿Ok? Entonces, ahí están las formas, ¿no? Forma sólida, laminar, multilaminar y esticulada. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuando hablamos del patrón, vamos a hablar de esas formas, ¿no? Sólido, capas o laminadas, espiculadas. ¿Ok? Ya. Ahora, esto, como te das cuenta, mira, capas espiculadas tienen como subdivisiones. ¿Por qué? Porque tienen diferentes características, puede haber diferentes características. ¿Ok? Por ejemplo, esto a veces le llaman así en borde en cepillo, ¿no? Pero a veces podemos tener una esticulada, pero que es así, mira. ¿Te das cuenta que es más como irradiada? ¿Ok? Esto es lo que le llama el hueso en llamas. ¿Ok? Hueso en llamas. Que son reacciones periostales un poquito más complejas y que normalmente me indican agresividad. ¿Ok? Normalmente estas me indican agresividad. Y peor si están combinadas diferentes tipos, ¿no? Si tengo por acá un hueso en llamas, mira, por acá tengo espiculadas, por acá tengo una laminar incompleta encima, ¿no? Ah, y ojo, hablando de incompleta, también a veces tienes que cualquiera de estos puede estar incompleto. ¿Por qué eso no daría incompleto? Porque digamos, el que se estaba generando y de pronto, ¡puf!, volvió a crecer la lesión, ¿no? Creció la neoplasia, creció la acumulación de pus, creció, no sé, el hematoma. Entonces, se interrumpió esto y se quedó así como levantadito, nada más. Por eso también hay lesiones a veces que están, o reacciones periostales que están incompletas, ¿ok? Entonces, así como hay completas, también hay incompletas, ¿ok? En realidad eso es todo. Felizmente que no hay más categorizaciones. Bueno, sí más, pero o sea, esto es lo básico. Esto es lo básico como para entender, porque lo demás sale de esto, ¿ok? Este de rayos de sol es el que le digo que también le pueden llamar hueso en llamas, ¿ok? Este que dice así, rayos de sol, sunburst. Y los márgenes, que es lo último que me dice. Que al término de los márgenes se refiere a, digamos, la forma de esos márgenes. Porque puede tener una forma regular como una forma irregular, ¿ok? O sea, puede ser liso y homogéneo, que sería el regular. O puede ser totalmente irregular o hasta amorfo, no tener ningún tipo de forma. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me interesa y por qué lo estoy clasificando esto? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, todo tiene una asociación en este caso, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la definición, los que son definidos sugieren proceso inactivo o lento, ¿ok? Digamos, una neoplasia puede estar inactiva, ojo, entonces ser más definido, ¿ok? Poco definido sugiere más un proceso activo o cambiante. Cuando vemos ese borde difuso como desenfocado, normalmente es algo que sugiere que es un proceso activo o cambiante. ¿Ok? En cuanto al patrón, por ejemplo, de estos tres patrones, el sólido es el que más me daría alivio, como el que vimos, ¿no? Es el que más me daría alivio porque esto me diría que, ya eso parece benigno, ¿no? Tiende a ser no agresivo o tiende a ser un proceso más lento. ¿Ok? En cambio, el de capas, por ejemplo, comúnmente me indica algo muy agudo o intermitente. Y el espiculado normalmente me indica algo medianamente agresivo dependiendo de esas espículas. ¿Ok? Medianamente agresivo, por ejemplo, si es así un borde en cepillito, pero si es así un hueso en llamas, a eso sí es agresivo. ¿Ok? Y en cuanto a los márgenes, igual, liso y homogéneo, todo bien. Comúnmente es lento, no agresivo. Pero mientras más irregular sea, tiende a ser más agresivo y de rápido crecimiento. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Entonces,
Esto definitivamente benigno favorece a lo que es más liso, homogéneo, regular, y mientras más caótico, irregular, poco definido sea, entonces tiende a ser más agresivo. ¿Ok? Creo que lo que vale la pena ahí recordar es el tema de lo esticulado, sólido y laminar, ¿no? Para entender la correlación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver algunas plaquitas y vamos a tratar de definir esas tres características de las reacciones periostales. ¿Ok? ¿Cómo vamos de hora? 9:43. Es hasta las 10 y 20. Uy, voy a tener que correr un poquito para no quedarnos sin focos sustitutivos. Ya. En principio, ahorita solamente vamos a concentrarnos en reacción periostal. ¿Ok? Vemos esa reacción periostal, definitivamente reacción periostal. Allí hay una reacción periostal alrededor del tubérculo mayor del húmero y en la parte también caudal, ¿no? ¿Qué me dirías de la definición de esos márgenes de la reacción periostal? ¿Te parecen definidos o poco definidos? ¿Qué dirías? ¿Se ve desenfocado o se ve, o sí puedes definir la línea de la reacción periostal? Un poco definido. Poco. Esta de acá está más definida. Está más definido, sí. El de la Ok, como que por caudal. partes está entonces medio desenfocado. Ya. ¿Por acá qué les parecería? Este es el borde caudal, ¿no? El borde caudal más definido. Ajá. ¿Pero esa es definición o es o es el borde? Es que parece que hay que hablar, digamos, tenemos diferentes cosas. Por ejemplo, a ver. Mejor, antes de la definición hablemos de los márgenes. ¿Ok? ¿Márgenes lisos o márgenes irregulares? Yo te diría que tenemos un poquito de ambos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, acá el margen está más o menos liso aquí, pero acá es un poquito irregular. Acá también tenemos más o menos liso, pero acá se volvió algo irregular. ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere con márgenes. ¿Ok? Pero con definición se refiere a si yo puedo observar la línea y definirla o si se ve difuminada. ¿Ok? Y yo quieras o no, sí más o menos puedo ver la línea. ¿Ok? Entonces, estos bordes son definidos, o ya, en todo caso, si quieres ser más preciso, quizás medianamente definidos, por así decirlo, pero algo irregulares, ¿no? Entonces, tiene bordes definidos, pero un poco irregulares. ¿Y el patrón qué le dirías acá? ¿Sería un patrón sólido? ¿Sería un patrón en capas? ¿Sería un patrón especulado? Tiene pinta de sólido, ¿cierto? Sí, porque como que está todo lleno. Pero el tema sí viene en que es sólido, pero a pesar de eso te diré que no es tan homogéneo, digamos, la apariencia, ¿no? O sea, te fijas, no es como el que vimos primero. Este es recontra sólido, porque no lo puedo diferenciar de este, ¿no? Este, si bien es sólido, igual me está brindando un poco de radiopacidad heterogénea. ¿Ok? Te escucho. No, disculpe, ¿y no se podría considerar también en capa intermitente o necesariamente se tiene que ver bien definidas las capitas de intermitente? Sí, para definirlo como capas intermitentes tú tienes que ver como si fuera así piel de cebolla, así una capa sobre una capa sobre una capa. Sí, algo así como que varias interfaces. Ok, a ver. Vamos con este, a ver qué tal nos va. Creo que como es un poquito más agresivo, por ahí nos puede decir cositas. En principio, voy a iniciar con el patrón, ¿ya? El patrón de esto. ¿Tú qué crees que es? A ver, vamos a iniciar con esto de acá, ¿ya? ¿Qué crees de este patrón? Este patrón sería un patrón especulado, un patrón sólido o un patrón en capas. Especulado, ¿cierto? Especulado, definitivamente.
Si te fijas acá, tienes más como que esa apariencia de cepillito, un poquito. Y acá también lo tienes, solamente que está un poquito más grande, un poquito más chiquito por acá. Pero la mayoría son así, líneas de esta forma, ¿cierto? Líneas así, perpendiculares a la corteza ósea. Entonces, definitivamente este es un patrón espiculado. ¿Ok? ¿Qué dirías de esos márgenes? ¿Te parecen márgenes lisos y homogéneos o márgenes irregulares? Irregulares, definitivamente, ¿no? Eso no guarda realmente no guarda un patrón general del margen, o sea, como que a veces es más grande, a veces más chiquito, entonces márgenes irregulares, ¿ok? Y en cuanto a la definición, ¿tú qué me dirías? ¿Definidos o poco definidos? Poco definido, ¿no? Sí, yo realmente diría poco definido, no está tan definido. Por ejemplo, veamos esto. Y acá con esto que te quiero decir cuando tú ves algo difuso, medio difuminado. Fíjate que este borde de acá no está enfocado. A pesar de que se nota un poquito, digamos, el bordecito, igual está desenfocado, ¿no? Como si vieras... Porque mira, compáralo con... Y no es que la placa esté desenfocada, porque esta área, este borde realmente de la corteza ósea, sí se ve bien definidito. Pero esto de acá, sí se ve como medio... desenfocado, ¿no? Entonces, esto también es un borde poco definido, ¿ok? Hay que entender un poquito eso, hay que darnos cuenta que a pesar de que a veces pueden más o menos entender la forma, porque acá tiene una forma así, ¿no? Como si pareciera el tejido del intestino, ¿no? Mira, esto de acá es como, o sea, en teoría sería como un espiculado, ¿ya? Pero tiene un nombre especial porque si te das cuenta, para diferenciar esto de esto, ¿no? Porque, ok, a esto le voy a llamar espiculado porque tiene como si sus puntitas, ¿no? Pero a esto le llaman columnar, ¿ok? Porque son como columnas, ¿no? Como columnas. ¿Ok? Entonces, ahí te añado ese, pero, o sea, entra dentro de los espiculados. Solamente que le ponemos un nombre aparte. ¿Por qué? La razón viene de acá. ¿Ok? Porque los columnares normalmente, digamos, la diferencia está por acá. Los espiculados normalmente son un tanto más agudos y los columnares comúnmente han tenido más tiempo, son más crónicos. Y por eso son más gruesos, tienen más mineral. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digámosle, esto puede ser una neoplasia que ha tenido ya bastante tiempo, ¿no? En ese hueso. Mientras que esta puede ser una neoplasia que ha aparecido recientemente y que activamente ahorita está que empieza a carcomerse el hueso, ¿no? Digámosle, ¿no? Ok, tenía la masa, pero ahorita ha comenzado ya a atacar al hueso porque es una masa bastante agresiva. Quizás esta neoplasia es un poco más lenta y por eso le ha dado chance a que esta reacción espiculada se mineralice. ¿Ok? Nos cuenta una historia la reacción periostal. ¿Ok? Sé que de buenas a primeras no es fácil un poco entenderlo, pero solamente es cuestión de ir asociando. Porque si está más mineralizado, entonces probablemente esa reacción periostal ha tenido más tiempo allí. Si está más desorganizada, probablemente ha sido algo más violento, más rápido. ¿Ok? Y por último, esto de acá, por ejemplo. ¿Tú ves eso y eso es agresivo o no es agresivo? Sí. Sí, ¿no? Está horrible, la verdad. Eso es un hueso en llamas. ¿Ok? Eso es un hueso en llamas. Mira, chequéalo cómo está, como que está prendido ese hueso. Hueso en llamas. ¿Ok? Definitivamente. Esas, digamos... Esas espículas, digámosle, no tienen forma, están como que irradiadas hacia todos lados, ¿no? Hueso en llamas. Se ven así, mira, se ven acá las flamitas, por así decirlo. Todo es así, medio irradiado, ¿no? Ok, genial. ¿Por acá te pongo? Digamos, otras formas de poder ahí,
describirlos, ¿no? Gruesos, abicados, laminar. Es lo mismo, la verdad. Pero voy a hacer un especial sobre esto. Pregunta de examen. Sobre esto. ¿Ok? Voy a hacer un especial énfasis sobre esto. El triángulo de Codman. ¿Ok? ¿Por qué voy a hacer un especial énfasis en el triángulo de Codman? Porque el triángulo de Codman está asociado normalmente a neoplasias. ¿Ok? Entonces, como está asociado a neoplasias, entonces cuando tú ves un triángulo de Codman puedes sospechar de neoplasias. ¿Solamente las neoplasias tienen triángulo de Codman? No. ¿Ok? Pero normalmente está asociado a neoplasias. ¿Ok? Entonces, tú lo que haces obviamente es un triángulo de Codman, entonces sospechas de una neoplasia, pero no puedes diagnosticar definitivamente una neoplasia porque sí hay infecciones que le pueden generar algún triángulo de Codman por ahí. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Pero normalmente está asociado a neoplasias. Ay, qué horrible, me asusté. ¿Debemos de salir, supongo? No. Es terrible, no. Ay, qué horrible, me asustó. Qué horroroso. ¿Ya ha pasado eso antes? Sí. Ya. Me asustó. Ya. No hablemos más de hueso ya, ¿ok? Triángulo de Codman. El triángulo de Codman, fíjense, ahí lo están señalando incluso. Es como un triangulito que se está generando, obviamente por eso se llama triángulo de Codman, ¿no? ¿Y de dónde está viniendo? Porque hay una reacción periostal que comenzó y fue interrumpida, básicamente. O sea, no hay más ciencia que eso. Digámosle, si esta era la reacción periostal, digámosle, ok, mejor controló, ¿no? Digamos, al comienzo era esta, la masita que estaba creciendo allí, no en las células. Y de pronto esta masa creció, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la reacción periostal? Se quedó allí, se quedó interrumpida, ¿no? Entonces, al final solamente esto se mineralizó. Entonces se quedó formando un triangulito. ¿Ok? Entonces es tan simple como eso. Entonces ese triángulo de Codman sale desde que, por eso comúnmente está asociado a una neoplasia, porque es una zona donde, digamos de acá, ¿no? De repente se está creando una reacción periostal, la neoplasia creció y se quedó allí incompleta, como levantada. ¿Ok? Entonces ese triangulito, eso sería el triángulo de Codman. ¿Ok? Entonces es un triángulo irregular entre el periósteo elevado y la cortical subyacente. Se observan lesiones agresivas y de rápido crecimiento. ¿Ok? Entonces ya sabes, tú encuentras triángulo de Codman, ya, lesión agresiva y de rápido crecimiento. ¿Ok? Solo la esquina del periósteo elevado se osifica, ¿no? Solo esta esquinita. Vale. Ok, entonces hasta ahí reacciones periostales. Y sí me da tiempo. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿Se entiende un poquito de esto? ¿Sí? La nueva definición de patrón de márgenes. ¿Ok? Ahora por acá vamos a escribir, a ver. ¿Cómo puse ya reacción periostal? Entonces por acá vamos a poner focos oscílicos. Focos. Focos oscílicos. Ok, entonces acá que voy a ver dos cosas. El patrón y los márgenes.
Ok, entonces ahí te salvo porque tienes uno menos. Y también son menos que evaluar. Tenemos patrón geográfico, que son estos tres primeros. Que fíjate, es una porción grande, ¿no? Una porción grande. Grande y localizada. Luego, tengo, mira, algo multifocal, por así decirlo, ¿no? Son varios focos. Esto le llaman moteado. Acá está, moteado. ¿Ok? Moteado. También lo pueden encontrar como apolillado. ¿Ok? Y por último, tenemos el permeativo, que es este de acá. Este sí está ya como no sé, como carcomido todo, ¿no? O sea, son como puntitos, como muchos puntitos al punto que ya está todo carcomido. ¿Ok? En cambio acá son como focos independientes. Permeativo, ¿no? ¿No? Ahora, obviamente, va a haber casos en los cuales puede haber una combinación de ambos. ¿Ok? Puede haber una combinación de ambos. De estos tres, ¿cuál parece más agresivo? ¿Cuál ustedes creen que es más agresivo? ¿El geográfico o el permeativo? Permeativo. El permeativo, exacto. ¿Ok? El permeativo es el más agresivo. Entonces va así en orden de agresividad, ¿no? Este tiende a ser más benigno, este de acá, y este de acá tiende a ser más agresivo. ¿Ok? Pero incluso más agresivo que este es este que tiene combinación de otros tipos. ¿Ok? Entonces el mixto es incluso el más agresivo. Geográfico, moteado, permitivo. ¿Ok? Recordémoslo. Y ahora vamos a ver placas. Esos similitud se lo dejo para que lo lean. Ya, a ver. Tenemos este codo, ¿ok? Tenemos este codo primero. Vamos a ver el codo primero. Entonces, ¿hay alguna zona que les llame la atención de ese codo? La parte de la metáfisis proximal ¿De qué hueso? del radio. No, de así, una radio. Radio, ¿no? Excelente. Excelente. No es tan visible, la verdad, pero no sé si lo llegan a detectar. ¿Ven el radio? Metáfisis proximal del radio. Está con pérdida de hueso, definitivamente, ¿cierto? Ok, entonces tiene pérdida de hueso, entonces son focos osteolíticos. Genial. ¿Cómo le llamarías tú a esos focos osteolíticos? ¿Cómo lo describirías tú? Mira, tengo patrón y márgenes. Vamos a hablar del patrón solamente, ¿ok? En cuanto al patrón, hablo de geográfico, moteado y permeativo. ¿Qué dirías tú que tiene esa apariencia? Permeativo, sí. Permeativo, ¿no? Sí. O sea, no veo focos como tal, sino veo como todos estuvieran carcomidos. Entonces,
Totalmente. Esto es una zona permeativa, de unos focos oscilíticos permeativos que están afectando la metáfisis del radio. Ahora, acá. Pero antes de entrar a esto, veo reacción periostal, ¿cierto? ¿Ven reacción periostal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué hueso? A ver, ¿qué zona es esta? ¿Qué zona es? ¿Carpo o tarso? Tarso. Tarso, excelente, tarso. Entonces, ¿se ve la reacción periostal? ¿Sí? Todo esto, ¿no? Esto no es normal. ¿En qué hueso está? El calcáneo, exacto. ¿Ok? Hueso calcáneo. Entonces, hay una reacción periostal en el hueso calcáneo. Eso no es normal para nada. ¿Ok? Regreso a esto. Los márgenes. ¿Te acuerdas? Márgenes lisos, homogéneos, irregulares, amorfos. Amorfos. Yo diría irregular. Amorfo si fuera una cosa que no tiene forma, sí, pero esto tiene, de cierta manera, así, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Irregular. ¿Ok? La definición sí se ve definido, ¿cierto? No se ve difuso, no se ve desenfocado. ¿Y el patrón qué dirían? Especulado. Es un tipo de especulado, ¿cierto? Columnar sí, yo te diría que sí tira para lo columnar porque son como columnas un poquito más anchas. ¿Ok? Genial. O sea, eso me quiere decir a mí que eso es algo crónico, que tiene cierto tiempo. Para que sea columnar es que tiene un cierto tiempo. ¿Ok? ¿Y a qué creen que esté asociado a esa reacción periostal? Ajá. A la cirugía. A la placa. ¿Cierto? Porque claramente hay allí una placa y tornillos. ¿Ok? Probablemente ahí han querido hacer un proceso de artrodesis, ¿no? Porque fíjate, están que agarran todo. Comenten desde acá y lo agarran hasta el tercer metatarsiano, ¿no? Normalmente esto lo hacen para que esta articulación no se mueva más, para que se termine osificando. Definido, ¿no? O para estabilizarlo también. Pero bueno, la cosa es que en este proceso han dejado uno. Hay una reacción periostal feita y otro, fíjate acá en las puntas de los... ¿Ves? Hay focos oscilíticos, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos también pacientes que vienen con una cirugía, nosotros vamos a prestar atención y buscar nuestras señales de reacciones periostales o de focos oscilíticos alrededor de ¿cómo se llama? De los clavitos, ¿ok? Ojo con esto. El clavito normalmente, o sea, para introducirlo, a veces han horadado un orificio, ¿no? E ingresan el clavito. Entonces, a veces es normal si es, así como cuando hablábamos de diente que había un espacio periodontal, a veces es normal si tiene un pequeño alito, ¿no? Un pequeño alito alrededor puede ser normal. Pero si es un halo marcado y grande, eso ya puede ser una señal de una infección debido a el proceso quirúrgico, ¿no? Una osteomielitis asociada al proceso quirúrgico, ¿ok? Y en este caso la reacción periostal pues me lo confirma, ¿no? Porque la reacción periostal me dice ese hueso está teniendo una afección. Profesor, Dímelo. primero, ¿cómo no lo diferencias? Si es moteado o permetido. Y así es moteado o permitivo. O sea, los moteados van a tener un poquito una forma como esta, por ejemplo, ¿no? Que es como que tú vas a notar como que un poquito más agrandadito, ¿ok? En este caso no se llega a ver como un circulito, ¿no? Solamente está todo más como carcomido difusamente. Entonces tiene más pinta de permitivo, ¿vale? Ojo que también puedes tener pacientes que tengan una combinación de ambos. Es totalmente posible, ¿ok? Entonces tú puedes decir un patrón mixto, por ejemplo. Ya.
Ok, gente. Vamos a entrar ya a un resumen más o menos de la clase. Esto se lo voy a dejar como para que lo revise. Lo que me interesa a ustedes que de acá se vayan es reconociendo lo que más o menos puede tirar para ser benigno y lo que más o menos puede tirar para ser agresivo. ¿Ok? Y también un detalle, ¿no? Revisemos esta placa. Dijimos que acá los bordes eran levemente irregulares, ¿no? Pero que eran más o menos lisos, o sea, eran lisos con ciertas zonas irregulares, ¿cierto? Un patrón sólido con un poquito de heterogeneidad. Entonces, ¿tú recuerdas lo liso, lo sólido, tira más para benigno o para agresivo? Lo benigno. Para benigno, ¿no? Lo liso, lo sólido tira más para benigno, ¿ok? Entonces, acá me da señales de, digamos, de que es benigno, pero hay cierta irregularidad, entonces igual tengo mis espacios para dudarlo, ¿ok? Pero no solamente nos vamos a fijar esto, porque esta placa no solamente tiene reacciones periostales, sino también tiene focos osteolíticos, ¿cierto? ¿Y ustedes cómo definirían esos focos osteolíticos? Moteado, ¿no? Moteado. No es geográfico, no es en un solo lado. Y no son tanto como puntitos. Quizás por allí tiene sus zonas. Yo te diría que sí tira más para moteado. Porque mira, yo veo acá un foco, acá otro foco, ¿no? Acá otro foco. Tiene pinta de moteado. ¿Ok? Cuando yo tengo reacciones, digamos, cuando yo tengo diversas características y yo quiero definir la agresividad de eso, me voy por la característica que me defina mayor agresividad. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, los bordes lisos, el patrón más o menos sólido, digamos, me ponía una cara bonita, ¿no? Me decía ya para benigno. Pero el patrón moteado y focos osteolíticos, eso ya no está tan benigno que digamos, ¿no? Entonces, eso ya me cambia la visión de esto y ya lo catalogo como al menos medianamente agresivo, ¿ok? Porque te acuerdas, lo más agresivo era lo lítico, ¿no? Lo permeativo. Pero por lo menos que tiene un patrón moteado ya lo puedo catalogar como medianamente agresivo. O sea, agresivo es, ¿ok? Yo les pongo por acá al final digamos, como que un espectro, ¿no? Un espectro entre lo que no es agresivo y lo que es agresivo, ¿ok? Como para que ustedes también lo analicen y vayan viendo. Por ejemplo, mira, la reacción perostal, como les decía, ¿no? Lo que es liso, continuo, homogéneo, tiende más para no agresivo. Pero lo que es interrumpido, variable, especulado, amorfo, tira más para agresivo. ¿Ok? Igual por acá, ¿no? Característica del borde. No, espérate, no se lo voy a ver luego. Disrupción de la cortical. Cuando no hay cortical interrumpida, entonces tiende a ser no agresivo. Pero cuando hay zonas de fractura de la cortical, pérdida, adelgazamiento de la cortical, tiende más, o si hay una fractura patológica, peor, ¿no? Agresivo. Acá está lo que te decía, ¿no? Geográfico tiende a ser no agresivo. Apolillado está al medio. Este apolillado se refiere al moteado, tiende a estar al medio. Y penetrante, eso se refiere al permeativo, tiende a ser agresivo. ¿Ok? Entonces, como para que lo puedan ver. ¿Ok? Y mira, acá te pone metafisiario, tiende a ser tumor óseo primario, algo agresivo. De esto me faltan dos cositas que quiero hablar. Uno, la tasa de cambio, que también es importante. Eso significa que si yo le tomo el perro hoy día una placa y lo veo de una manera y le tomo en 2 días y ya avanzó, ya se carcomió más, ya hay más reacción periostal, entonces está altamente una tasa de cambio alta, ¿no? Está cambiando constantemente.
Entonces, eso significa que definitivamente es más agresivo. ¿Ok? Entonces, normalmente le podemos tomar placas entre 4 a 10 días y ver si ha cambiado. ¿Ok? En el caso de que dudes, le tomas placas entre 4 a 10 días para ver si es que ha cambiado, si es que se ha hecho más agresivo o no. Y por último, para acabar, la zona de transición. ¿Ok? Por zona de transición me refiero a cómo la lesión aparece, digamos. O sea, no aparece, no me refiero a que aparece, digamos, que tú le vayas a hacer un seguimiento, ¿no? Sino, digamos, desde el hueso sano hasta el hueso afectado, ¿no? A ver, mejor eso por el otro. Esto lo habíamos visto hace un rato, por ejemplo. Mira, hueso sano aquí, ¿no? Hueso sano acá. Mira, hueso sano acá, hueso sano, hueso sano, hueso sano, hueso sano. Y acá empieza con una región periostral más o menos lisa, homogénea, ¿no? Parece bien, pero luego se pone cada vez más irregular, más difusa, más grande. ¿Te das cuenta? Y se hace más heterogénea. Entonces, ¿te das cuenta? Va de menos a más. Hay una transición allí, de menos a más. Cuando tú veas que eso está pasando, eso te indica una lesión más agresiva. ¿Ok? Eso de que va de menos a más es más agresivo. ¿Ok? Eso de que va de menos a más es más agresivo. ¿Ok? Me indica mayor agresividad. Osteosarcoma. Osteosarcoma. Los dos son lo mismo. Los dos son lo mismo. Estamos en la metáfisis del radio y ya está afectando también a la epífisis del radio. No, perdón, la epífisis. La diáfisis. Bueno, también la epífisis, la verdad, porque yo también veo recién periostral. Ay, no, qué feo. En cambio, por ejemplo, un quiste óseo. ¿No? Lo voy a buscar en internet. Por ejemplo, ¿cómo quiste óseo? Digo que era peor cuando iba poquito más. De menos a más, cuando va avanzando la lesión. ¿Es peor? ¿Es más grave? Es más grave, más Más agresivo, agresivo. más neoplásico. Un quiste óseo no debería ser una lesión agresiva. Entonces el quiste óseo solamente, digamos, no tiene una zona de transición, solamente de pronto, mira, hueso sano, ¡pum!, apareció. No hay una transición, solamente está allí, aparece, ¿no? Este es humano, pero... O ¿no? Mira. Hueso sano, y de pronto ya está el quiste. No hay esta progresión que estábamos viendo en los otros, ¿no? Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Mayor transición, mayor agresividad. Menor transición, tira más para benigno. ¿Ok? Quiste óseo normalmente es algo benigno. Acá les dejo para que revisen ustedes también, porque acá pueden hacer más asociaciones todavía, ¿ok? Por ejemplo, esta tablita que te indica localización, por ejemplo. Y eso es lo que le decía hace un rato, que ya lo más o menos lo hemos practicado, así que esto ya se lo dejo a ustedes para que lo lean. Por ejemplo, el tamaño de la lesión. En las neoplasias normalmente son focales. En las osteomielitis pueden ser focales, pero también pueden ser difusas. Y en las osteomielitis micóticas pueden ser focales. Normalmente las neoplasias se encuentran en las metáfisis.
Las osteomielitis pueden estar en cualquier parte del hueso y en las osteomielitis micóticas usualmente también son metafisiales. ¿Ok? Pero la diferencia, neoplasia comúnmente es monostótica. En cambio, la osteomielitis micótica comúnmente es poliostótica, o sea, afecta más de un hueso. ¿Ok? La neoplasia comúnmente afecta a un solo hueso, especialmente la primaria. ¿Ok? La osteomielitis puede afectar un hueso o varios. Por ejemplo, mira, esta es una micótica. Esa es la osteomielitis micótica. Mira cómo se ha carcomido todo el hueso de ese carpo. Y no solamente los huesos del carpo, sino también están comenzando a comerse los metacarpos. Carpo, y mira los metacarpos acá. También ya tienen reducción periostal, ¿no? Están carcomidos. Mira acá lo que queda de este carpo, nada. Nada. ¿No? Entonces tiende a ser poliostótico, o sea, afectarme varios huesos. Mira, acerca del triángulo de Codman. Acerca del triángulo de Codman, en neoplasias es más común, ¿ok? Que aparezca el triángulo de Codman. Pero en osteomielitis bacteriana es posible. No es común, pero es posible, ¿ok? Así que siempre analizar, ¿no? El triángulo de Codman no te lo dice todo, pero sí te da unas, una idea. Claro, micótico. Y por acá también lo mismo, ¿no? Te pongo diferentes enfermedades, si es que son monostóticas o poliostóticas, las localizaciones en el hueso e incluso las demográficas, para que sepas si los puedes asociar a pacientes jóvenes o pacientes más viejos, ¿ok? Al final, por eso les digo que esta parte de analizar lesiones e identificar específicamente qué es lo que está generándolo, es una asociación de diferentes signologías y diferentes datos de mi anamnesis, ¿ok? No solamente lo que ve placa, ahí esto es neoplasia. No, a veces puede haber muchas señales que te indican que es neoplasia, genial. Igual es suma, ¿no? Y yo, sí, ok, todo esto me indica que es neoplasia, ok, mi probabilidad más grande es que sea una neoplasia, ¿no? Sugerente de neoplasia. Diagnóstico diferencial, infección también, ¿no? O sea, siempre considerar que también los procesos degenerativos como osteomielitis bacterianas a veces se pueden parecer a las neoplasias, así que también siempre dejarlo como una opción, a menos que no sé, pues que ya estés acompañado tú de una histología o un histopato, entonces ya pues ahí no hay pierde, ¿no? Listo, terminamos. Esta vez sí terminamos a tiempo, como para que tengan un tiempito de repasar antes del examen. 10:50 empezaremos el examen, ¿ok? Ay, qué frío. 10:50, ¿ok? Sí, ahorita ya va a venir el profesor, ¿me va a votar? Ah, no, de acá no me votan. Entonces aprovecho a tomar lista. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Estudiaron todo? Atentos a la lista. Nada de Aguilar, la semana 6. Alvarado, Anglas, Presente. Barbadillo, No sé nada de columna. Cajahualinga, Nada de Calderón, columna. Casaño, Voy a poner ahí columna. Casaño, ahí. Chozo, Presente. Cochachín, Contreras, Fierro, Presente. Fuentes, Guerrero, Llanos,